Buenas, mi nombre es Nicolás Villarreal Ojeda, estudiante de la clase 3538 de estática. Tenemos el tema de equilibrio de partículas. Vamos a hacer el ejercicio 208 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tenemos conocimientos previos. La resultante de un vector f es igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Tenemos que el vector unitario lambda a lo largo de la línea de acción de f es igual a f como vector sobre f como magnitud. Tenemos que el equilibrio de una partícula en el espacio lo podemos expresar como la sumatoria de fuerzas que van a ser iguales a cero. Tenemos el planteamiento del ejercicio. Tres cables están conectados en A. Se aplican las fuerzas P y Q como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 1200 newtons, tenemos que encontrar los valores de Q para los cuales el cable el cable AD esté tenso. Entonces, para esta condición tenemos que hallar el valor máximo de Q, ya que al hallarlo vamos a conocer la magnitud en el cual hace que la tensión del cable AD sea cero. Va a haber cierto punto en donde Q va a hacer que el cable TAD esté cero. ¿Cómo hacemos esto en nuestro ejercicio? Pues vamos a hacer que la tensión en AD sea igual a cero para hallar la magnitud máxima de Q que hace que el cable TAD no esté tenso. Como como dije anteriormente, en este diagrama de cuerpo libre no vemos la tensión en AD porque la vamos a asumir que es cero. Vemos A en el origen, vemos a Q en el eje Y, a P en el eje X, la tensión en AC y la tensión en AB. Como A está en el origen, las coordenadas de A van a ser cero en I, cero en J y cero en K. En B, como estamos tomando A como punto de referencia, B está a 960 atrás de A, por eso sale negativo, menos 960 en I, menos 240 en J, porque B está abajo 240 milímetros de A, por eso aparece también negativo. Y tenemos 380 en K. Como vemos acá, el B está a 380 milímetros sobre el eje Z positivo. También tenemos a C, que está atrás de A, 960 milímetros, lo ponemos en negativo, menos 960 en I, menos 240 en J, porque C está abajo 240 respecto a A, y menos 320 en K, porque C está en el lado negativo de Z, 320 milímetros, lo ponemos negativo. Definir los vectores correspondientes. Entonces tenemos que el vector AB es igual, entonces hacemos suma de cabeza con cola, sería resta de cabeza con cola, de menos 960 menos cero, menos 240 menos cero y 380 menos cero. Entonces sería cabeza A, cola A, cabeza B, cola A. Tenemos también cabeza C, cola A, que menos 960 menos cero, menos 240 menos cero y menos 320 menos cero. Entonces esto nos daría que el vector AB es igual a menos 960 en I, menos 240 en J y 380 en K. Y AC es menos 960 en I, menos 240 en J y menos 320 en K. Ahora vamos a calcular las magnitudes de los vectores. Como dijimos en las primeras diapositivas, tenemos que la magnitud de la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Aquí lo tenemos. Esto nos daría que la magnitud de AB es igual a 1060 milímetros. Ahora vamos a calcular la magnitud en AC. Hacemos el mismo procedimiento, el cual nos daría que la magnitud en AC es igual a 1040 milímetros. Tenemos a lambda de AB, que como también en los conocimientos previos, sabíamos que F vector sobre F magnitud, AB vector sobre AB magnitud. AB vector tenemos que menos 960 en I, menos 240 en J, más 380 en K, sobre 1060 milímetros, que es la magnitud que hallamos. Entonces, menos 960 sobre 1060 nos da menos 48 sobre 53 en I. Menos 240 sobre 1060 nos da menos 12 sobre 53 en J. Y 380 en K sobre 1060 milímetros nos da más 19 sobre 53 en K. También hacemos lambda en AC. Hacemos el mismo procedimiento. Este sobre este nos da menos 12 sobre 13i. Este sobre este nos da menos 3 sobre 13j.
y este sobre este nos da menos 4 sobre 13 en K. Después definimos las tensiones. Tenemos que tensión en AB es igual a vector de tensión AB es igual a la fuerza, que sería la tensión en AB, por lambda. Entonces tenemos que la tensión en AB por ley distributiva multiplicaríamos a TAB en cada componente. Nos quedaría esta ecuación y también hacemos lo mismo en TAC. Ley distributiva quedaría cada uno con TAC. Después, hasta el momento tenemos que P es igual a 1200 newtons en I, solo en I. Q es igual a Q en J, solo en J. Y TAB, el vector TAB, es igual a menos 48 sobre 53 TAB menos 12 sobre 53 TAB más 19 sobre 53 TAB en K. Entonces, vemos acá que también la vector TAC es igual a menos 12 sobre 13 TACI menos 3 sobre 13 TACJ menos 4 sobre 13 TACK. Ya tenemos todo esto. Como vemos acá le asignamos colores a cada valor debido a que vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Al poder agruparlo de una mejor forma con los colores, tenemos que la sumatoria de fuerza de X, ¿qué fuerzas actúan en X? Tenemos a 1200 newtons menos 48 sobre 53 TAB menos 12 sobre 13 TAC. Y sumatorias de fuerzas en Y es igual a menos 12 sobre 53 TAB menos 13 sobre 13 TAC más Q, que también hace parte de las fuerzas en Y. Esto obviamente igual a cero. También tenemos que la sumatoria de fuerzas en Z, ¿qué fuerzas actúan en Z? Acá vemos que 19 sobre 53 TAB y menos 4 sobre 13 TAC. Los ponemos acá, tenemos tres ecuaciones. ¿Qué hacemos con esas tres ecuaciones? Pues resolvemos sistemas. La ecuación uno tenemos que 1200 newtons menos 46 sobre 53 TAB menos 12 sobre 13 TAC igual a cero. Entonces acá 1200 pasa al otro lado, esto 12 sobre 13 también pasa al otro lado y ese que está dividiendo pasa a multiplicar y y este que está multiplicando pasa a dividir. Nos quedaría esto. Al resolver esto, tenemos que la tensión en AB es igual a 1325 newtons menos 53 sobre 52 TAC. Con esto nos damos una mayor idea para poder reemplazar en otra ecuación. Entonces, tenemos en la tercera ecuación, que es sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que 19 sobre 53 por TAB. ¿Qué es TAB? Es 1325 newtons menos 53 sobre 52 TAC. Esto que resta menos 4 sobre 13 TAC igual a cero, listo. Entonces, después acá, esto lo multiplicamos por esto y esto lo multiplicamos por esto y nos quedaría que 475 newtons menos 19 sobre 52 TAC menos 4 sobre 13 TAC va a ser igual a cero. Listo. Después de restar estos dos, nos daría que 35 sobre 52 TAC es igual a 475 newtons. Este que está en el numerador pasa como denominador y este que está en denominador pasa como numerador. Hacemos la multiplicación y la división y nos daría que TAC es igual a 705,714 newtons, que TAC lo vamos a reemplazar acá. Entonces copiamos la misma ecuación y reemplazamos TAC. Al hacer esta ecuación nos daría que TAB es igual a 605,714 newtons. Entonces ya tenemos el valor esta ecuación que nos sirvió para calcular TAC, que es 705,714 y TAB. Entonces, ya teniendo TAC y TAB, lo reemplazamos en la segunda ecuación que teníamos los dos valores, TAB y TAC, más Q, que Q es la variable que va a quedar para poder resolver el ejercicio. Entonces, para pasar a Q al otro lado,
este que está sumando pasa al otro lado a restar. Multiplicamos por -1 en ambos lados para volver todo positivo. Acá, como vemos, eso fue lo que hicimos. Entonces quedaría 12 sobre 53 por TAB. ¿Y quién es TAB? 605,714 newtons, más 3 sobre 13 TAC. ¿Y quién es TAC? 705,714 newtons. Esto nos daría que Q es igual a 300 newtons. Aquí hallamos el valor máximo de Q. Entonces, este valor significa que en 300 newtons la tensión en AD va a ser cero. Entonces, ¿cómo ponemos la respuesta? Ponemos que Q es mayor o igual a cero, pero menor a 300 newtons. Esto para que haya una tensión en TAD. O también lo podemos ver que Q pertenece al intervalo entre cero cerrado hasta 300 abierto. Muchas gracias.